todos los problemas del mundo, Isaac Asimov. El mayor complejo industrial de la Tierra se concentraba alrededor de Multivac. Multivac, la computadora gigantesca, había crecido de tal modo en 50 años que sus múltiples ramificaciones habían cubierto por completo Washington, D.C., incluyendo los barrios periféricos, y ahora extendían sus tentáculos a todas las ciudades y pueblos de la Tierra. Un ejército de funcionarios la abastecía constantemente de datos y otro ejército correlacionaba e interpretaba las respuestas que daba Multivac. Una patrulla de ingenieros recorría el interior de la computadora y un sinfín de minas y fábricas mantenían sus almacenes repletos de piezas de recambio siempre a punto para que a Multivac no le faltase nada. Multivac dirigía la economía de la Tierra y contribuía al progreso científico. Y lo más importante de todo era el lugar donde se recogían y almacenaban todos los datos conocidos de cada uno de los habitantes de la Tierra. Una de las obligaciones de Multivac consistía en tomar todos los días los 4.000 millones de expedientes que abarrotaban sus entrañas, correspondientes a los 4.000 millones de habitantes del planeta, y examinarlos a fin de deducir qué consecuencias tendrían aquellos datos en el día siguiente. Cada departamento de correcciones de la Tierra recibía los datos relativos a la jurisdicción y los datos globales se presentaban en un abultado informe al Consejo Central de Correcciones de Washington, D.C. Bernard Gulliman se hallaba en la cuarta semana de su mandato anual como presidente del Consejo Central de Correcciones y ya se había habituado a recibir el informe de la mañana sin alterarse lo más mínimo. Como de costumbre, el informe consistía en un mazo de cuartillas de unos 15 centímetros de grosor. A aquellas alturas, Gulliman ya sabía que nadie esperaba que se lo leyera, pues no había criatura humana capaz de leer algo así. No obstante, resultaba entretenido echarle una ojeada. El informe contenía la lista acostumbrada de delitos previstos de antemano, fraudes de todo tipo, robos, disturbios, homicidios, incendios provocados. Gulliman buscó un apartado concreto y experimentó un ligero estremecimiento al descubrir que no estaba en blanco. Luego, sufrió un segundo sobresalto al comprobar que en el apartado no figuraba una anotación, sino dos. Se trataba de 2 asesinatos en primer grado. Gulliman no había visto 2 juntos en un mismo día en todo el tiempo que llevaba ejerciendo como presidente. Apretó el botón del intercomunicador y esperó a que el rostro sereno de su coordinador apareciese en la pantalla. «Ali», dijo Gulliman, «hoy tenemos 2 primer grado. ¿Hay algún problema fuera de lo normal?» «No, señor», respondió Ali. Su rostro, de tez oscura y ojos negros y sagaces, parecía inquieto. «Los 2 casos presentan un porcentaje de probabilidad muy bajo». «Eso ya lo sé», dijo Gulliman. «He visto que ninguno de los 2 sobrepasa el 15%, pero aún así debemos proteger el prestigio de Multivac. En la práctica, ha desenterrado el crimen de la faz de la Tierra y el público juzga el éxito de Multivac en función del número de asesinatos en primer grado, que, como es obvio, son los delitos más llamativos». Ollie Othman asintió. «Sí, señor», dijo, «me hago cargo de la situación. Y supongo que se hace cargo a sí mismo de que no quiero que se consuma ni un solo asesinato durante mi mandato como presidente», le advirtió Gulliman. «Si se nos escapa un delito de cualquier otra clase, sabré disculparlo, pero si se comete un asesinato en primer grado, le arranco a usted la piel a tiras. ¿Le ha quedado claro?» «Sí, señor». El análisis completo de los 2 asesinatos potenciales ya se está llevando a cabo en las oficinas del distrito correspondiente. Tanto los potenciales criminales como las potenciales víctimas se hallan en observación. He vuelto a examinar las probabilidades de que los crímenes se cometan y he comprobado que empiezan a disminuir». «Muy bien», dijo Gulliman y cortó la comunicación. Volvió a examinar la lista con la incómoda sensación de que tal vez había sido demasiado severo con sus subordinados. Pero, a fin de cuentas, convenía tratar con mano dura a los empleados fijos porque, de lo contrario, acababan por creerse el mando de todo, incluso del presidente. Sobre todo, convenía tener cuidado con aquel Othman, que llevaba trabajando en Multivac desde que los 2 eran mucho más jóvenes y a veces se daban unos aires de manda más que resultaban inaguantables. Para Gulliman, el asunto de los crímenes era su gran oportunidad dentro de la política. Hasta entonces, ningún presidente había logrado terminar su mandato sin que se hubiera cometido por lo menos un asesinato en algún lugar de la Tierra. El presidente anterior había concluido el suyo con un récord de 8, es decir, 3 más que su predecesor. Gulliman aspiraba a no cargar con ninguno. Se había propuesto ser el primer presidente en acabar su mandato sin que se hubiera cometido ningún asesinato en ningún lugar de la Tierra. Luego, y teniendo en cuenta la publicidad favorable que ese logro le traería, hojeó por encima el resto del informe.
Calculó que se preveían por lo menos 2.000 casos de malos tratos a esposas. Evidentemente no todos se podrían impedir a tiempo, tal vez un 30% llegaría a producirse, pero la incidencia estaba disminuyendo y el grado de consumación de este tipo de delitos disminuía aún más deprisa. Hacía solo 5 años que Multivac había añadido los malos tratos conyugales a su lista de delitos previsibles y el ciudadano medio aún no se había hecho la idea de que era posible que se supiera de antemano que se proponía pegar a su mujer. A medida que este convencimiento fuera calando en la sociedad, las mujeres empezarían a sufrir menos agresiones y finalmente la violencia conyugal desaparecería del todo. Gulliman observó que la lista también incluía a algunos maridos maltratados. Tras cortar la conexión, Ali Othman permaneció con la vista clavada en la pantalla de la que acababa de desaparecer la cabeza de Gulliman, medio calva por arriba y perfilada por unas prominentes mandíbulas en la parte inferior. A continuación, miró a su ayudante, Rafe Lynn, y le dijo: ¿qué hacemos? ¿Me lo preguntas a mí? A Gulliman lo único que le preocupa es que no le cuelguen un maldito asesinato en su historial, o 2. Intentar resolver esto por nuestra cuenta es muy arriesgado, pero si se lo decimos a Gulliman, le dará un buen soponcio. Los políticos no piensan más que en salvar su pellejo, así que, si le pedimos a Gulliman que nos ayude, acabará por enredarnos y por empeorar la cosa. Lemmy asintió con la cabeza y se mordió su grueso labio inferior, luego dijo: el problema es, ¿qué hacemos si el asunto se nos va de las manos? Se armaría la gorda. Si se nos va de las manos, ¿qué más da lo que nos pase? Seremos arrastrados por la catástrofe general, replicó Ali, y luego añadió en un tono más animado: pero qué diablos, las probabilidades son tan solo del 12.3%. En los otros casos, cuando lo que está en juego no es un asesinato, siempre dejamos que las probabilidades aumenten un poco antes de tomar medidas. Puede que se produzca una corrección espontánea. Yo no confiaría en eso, replicó Lemmy secamente. No voy a hacerlo, solo digo lo que puede ocurrir. De todos modos, como el porcentaje de probabilidades es bajo, propongo que por el momento nos limitemos a observar. Nadie puede planear un crimen de esta naturaleza por sí solo, hay que contar con cómplices. Multivac no ha mencionado ninguno, lo sé, pero Ali no terminó la frase. De modo que se concentraron en los detalles del crimen que no figuraba en la lista que le habían entregado a Gulliman. Un delito mucho peor que el asesinato en primer grado, el delito que nadie había intentado cometer jamás en la historia de Multivac, y se preguntaron qué podían hacer. Ben Manners se consideraba el chico de 16 años más feliz de Baltimore. Quizá no lo era, pero desde luego era uno de los más felices y también de los más ilusionados. Al menos era uno de los pocos que habían sido admitidos para que presenciaran desde las gradas del estadio la jura de los jóvenes de 18 años. Su hermano mayor iba a jurar, así que sus padres habían solicitado pases de espectador y habían dejado que Ben pidiera uno también. Cuando Multivac hizo la selección entre todos los solicitantes, el agradecido fue Ben. El propio Ben tendría que jurar dentro de 2 años, pero por el momento lo que más le apetecía era ver cómo juraba su hermano Michael. Sus padres lo habían vestido, o mejor dicho, habían supervisado cómo se vestía, con la mayor meticulosidad, pues a fin de cuentas Ben iba a representar a la familia. Le habían pedido además que le diera saludos cariñosos a Michael, quien se había marchado días antes para someterse al reconocimiento físico y neurológico previo a la jura. El estadio estaba en las afueras de la ciudad. Ben, que no cabía en sí de orgullo, fue conducido hasta su asiento. Debajo de él había filas y más filas de cientos y cientos de jóvenes de 18 años. Los chicos a la derecha, las chicas a la izquierda, todos procedentes del segundo distrito de Baltimore. Varias veces al año se celebraban eventos así en todo el mundo, pero este era el de Baltimore y por lo tanto el más importante. Por allí abajo, perdido entre la muchedumbre, debía de estar Mike, el hermano de Ben. Ben recorría con la mirada las filas de cabeza con la vaga esperanza de reconocer a su hermano, pero no lo veía como es natural. Enseguida, un hombre subió al estrado situado frente a la multitud y Ben dejó de escrutar entre las cabezas para prestarle atención. Buenas tardes, novicios e invitados, dijo el hombre. Me llamo Randolph T. Osh y este año soy el encargado de organizar las ceremonias de Baltimore. Los jóvenes que van a pronunciar el juramento ya me conocen, pues me han visto varias veces durante los reconocimientos físicos y neurológicos. La mayor parte del trabajo ya está hecho, pero falta lo más importante, que el propio novicio, su personalidad, se incorpore a los archivos de Multivac. Todos los años conviene explicar qué significa esto a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. Hasta el día de hoy
añadió el orador, apartando la mirada del público y dirigiéndole hacia los jóvenes que tenía delante, no habéis sido adultos, no erais individuos a los ojos de Multivac, a menos que vuestros padres o vuestro gobierno os hubieran señalado especialmente de ese modo. Hasta el día de hoy, cuando llegaba el momento del año en que había que actualizar los datos, eran vuestros padres los que aportaban la información sobre vosotros. Ahora ha llegado la hora de que asumáis vosotros mismos ese deber. Es un gran honor y una gran responsabilidad. Vuestros padres nos han comunicado qué estudios habéis cursado, qué enfermedades habéis padecido, cuáles son vuestros hábitos y muchos otros datos. Ahora sois vosotros quienes debéis decirnos muchas más cosas, debéis comunicarnos vuestros pensamientos más íntimos, vuestros anhelos más secretos. Es difícil, incluso embarazoso, hacerlo la primera vez, pero es vuestro deber. Una vez que lo hayáis hecho, Multivac tendrá en sus archivos un perfil completo de todos vosotros. Entenderá vuestras acciones y vuestras reacciones. Incluso podrá prever con notable precisión vuestro comportamiento futuro. De ese modo, Multivac os protegerá. Si corréis peligro de sufrir un accidente, lo sabrá. Si alguien planea haceros daño, lo sabrá. Si sois vosotros quienes planeáis obrar mal, lo sabrá y os detendrá a tiempo, de modo que no será necesario castigaros. Con toda esta información sobre vosotros, Multivac podrá contribuir al perfeccionamiento de la economía y de las leyes de la Tierra para beneficio de todos. Si tenéis algún problema personal, podréis acudir a Multivac y gracias a la información que Multivac posee de vosotros, os podrá ayudar a resolverlo. Ahora tendréis que rellenar un buen montón de formularios. Meditad a fondo y contestad a todas las preguntas con la mayor precisión posible. No ocultéis nada por vergüenza o por discreción. Nadie conocerá jamás vuestras respuestas salvo Multivac, a menos que sea necesario desvelar las respuestas para protegeros. E incluso en este caso solo las conocerán los funcionarios del gobierno que reciban autorización especial. Tal vez sintáis la tentación de adornar un poco la verdad, no lo hagáis. Terminaremos por descubrirlo. Vuestras respuestas configuran un patrón. Si alguna de las respuestas es falsa, no se ajustará a ese patrón y Multivac lo descubrirá. Si todas vuestras respuestas son falsas, formará un tipo de patrón distorsionado que Multivac logrará reconocer. Así que debéis decir la verdad. Tras seguir el curso esperado, el acto concluyó. Los muchachos terminaron de rellenar los formularios y las ceremonias y los discursos subsiguientes tocaron a su fin. Empezaba a anochecer cuando Ben, poniéndose de puntillas, distinguió por fin a Micael, que aún llevaba puesta la toga con la que había asistido al desfile de los adultos. Se saludaron con júbilo. Compartieron una cena ligera y tomaron el expresavía para volver a casa. Se sentían animados y eufóricos por haber vivido algo tan grande. Por eso mismo no estaban preparados para el brusco cambio de suerte con que se toparon al llegar a casa. Los dos muchachos se quedaron de piedra cuando aquel joven uniformado y de rostro severo les cerró el paso en la puerta y exigió ver sus documentos personales antes de dejarlos entrar a su propia casa. Pero lo peor fue cuando vieron a sus padres. En el cuarto de estar estaban desolados y tenían la huella de la tragedia pintada en la cara. Joseph Manners, que de repente parecía mucho más viejo que aquella mañana, miró con ojos hundidos profundamente atónitos a sus hijos. Uno de ellos todavía llevaba bajo el brazo la toga del nuevo adulto y dijo: «Creo que estoy bajo arresto domiciliario». Bernard Gulliman no podía leer el informe entero y por tanto no lo leyó. Leyó tan solo el resumen y la verdad es que fue de lo más gratificante. Por lo visto, toda una generación había crecido acostumbrada al hecho de que Multivac predijera los delitos graves que se iban a cometer. Los ciudadanos sabían que los agentes de correcciones se presentarían en la escena del crimen antes de que el crimen se produjera. La gente había comprendido que la comisión de un delito implicaba siempre un castigo. Poco a poco se habían convencido de que era imposible engañar a Multivac. El resultado fue naturalmente que cada vez se tramaron menos crímenes. Y al disminuir las intenciones criminales y aumentar la capacidad de Multivac, pudieron incluirse algunos delitos menores en la lista de las predicciones que el ordenador presentaba cada mañana, y esos delitos, a su vez, estaban empezando a disminuir notablemente. Así que Gulliman había ordenado llevar a cabo un estudio que realizó Multivac, por supuesto, sobre la capacidad que tenía Multivac de predecir las probabilidades de incidencia de las enfermedades. ¿Sería posible alertar con tiempo a los médicos sobre qué paciente podía contraer diabetes en el transcurso del año, o contagiarse de tuberculosis o padecer un cáncer? Pues ya se sabe que más vale prevenir, y el informe fue favorable. Después llegó el parte diario de posibles delitos en el que no aparecía ningún asesinato en primer grado.
Gulliman, que se hallaba de un humor excelente, llamó por el intercomunicador a Ali Othman. Oiga, Othman, dígame qué diferencia hay entre el promedio de delitos diarios de la semana pasada y el promedio de delitos de mi primera semana como presidente. Los delitos habían disminuido un 8%. Gulliman se sintió el hombre más feliz del mundo. No era un mérito suyo, por supuesto, pero el electorado nunca llegaría a saberlo. Gulliman bendijo su suerte, que le había permitido ocupar la presidencia del Consejo Central en el momento justo, durante el apogeo de Multivac, cuando también las enfermedades podían situarse bajo el manto protector de la computadora que ya lo abarcaba todo. Gracias a eso, Gulliman podría medrar en su carrera política. Othman se encogió de hombros. Bueno, el jefe está contento. ¿Cuándo le soltamos el jarro de agua fría?, dijo Lemmy. Poner a Manners en observación aumentó las probabilidades. Ahora su arresto domiciliario no ha hecho más que incrementarlas. ¿Crees que no lo sé?, replicó Othman de mal humor. Lo que no sé es por qué. Tal vez se deba a los cómplices, como tú dijiste. Con Manners acorralado, los demás tendrán que actuar inmediatamente si es que quieren salirse con la suya. Todo lo contrario. Con uno de ellos a buen recaudo, los demás tendrían que salir corriendo y perderse de vista. Además, ¿por qué no nos da Multivac los nombres de los cómplices? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Se lo decimos a Gulliman? No, aún no. Las probabilidades están todavía en el 17.3%. Aún no hemos quemado el último cartucho. Sube a tu habitación, Ben, ordenó Elizabeth Manners a su hijo menor. ¿Pero qué es lo que pasa, mamá?, preguntó Ben. Su voz se había quebrado, pues el chico no podía comprender que en un día tan glorioso tuviese un final tan extraño. Haz lo que te digo, por favor. Ben salió de mala gana, cruzó la puerta en dirección a la escalera haciendo el mayor ruido posible y luego volvió a bajar sigilosamente. Entonces Mike Manners, el hijo mayor, que acaba de ser declarado adulto y era la gran esperanza de su familia, dijo con un tono idéntico al de su hermano: ¿Qué es lo que pasa? Te juro por mi vida que no lo sé, respondió Joe Manners. No he hecho nada. Pues claro que no has hecho nada, dijo Mike, mirando con asombro a su padre, que era un hombre menudo y de aspecto bondadoso. Seguramente han venido porque pensabas hacer algo. No pensaba hacer nada, replicó Joe Manners. La señora Manners intervino irritada. ¿Qué podría pensar tu padre que merezca semejante despliegue de fuerzas?, replicó la mujer, haciendo un gesto circular con el brazo hacia el cerco de hombres del gobierno que rodeaban la casa. Recuerdo que, cuando yo era pequeña, el padre de una amiga mía trabajaba en un banco y recibió una llamada diciéndole que no tocara el dinero, y obedeció sin chistar. Eran $50,000. No llegó a cometer el robo, se había limitado a pensar en la posibilidad de llevarse el dinero. En aquel entonces no se hacían las cosas con la discreción con las que se hacen ahora. La historia se supo y por eso me enteré yo. Lo que quiero decir, prosiguió la señora Manners mientras se frotaba lentamente sus manos regordetas, es que se trataba de $50,000. $50,000, repitió con énfasis. Sin embargo, todo lo que hicieron fue llamarle por teléfono. ¿Qué podría estar tramando tu padre para que manden a una docena de hombres a acordonar la casa? Joe Manners dijo con ojos asustados. No he tramado ningún crimen, ni siquiera un delito insignificante, lo juro. Mike, imbuido por la sabiduría consciente de quien acaba de hacerse adulto, dijo: tal vez sea algo inconsciente, papá, algún resentimiento hacia tu jefe. Pero hasta el extremo de querer matarlo, no. No van a decirte de qué se trata, papá. Su padre intervino otra vez. No lo van a hacer. Ya se lo hemos preguntado. Les he dicho que basta con que estén aquí para echar por tierra nuestra reputación en el barrio. Lo menos que podían hacer es decirnos por qué han venido, para que podamos defendernos y dar explicaciones. ¿Y no quieren? No quieren. Mike estaba de pie, con las piernas separadas y las manos en los bolsillos. Algo inquieto dijo: bueno, no te preocupes, mamá, Multivac nunca se equivoca. Su padre dio un puñetazo de impotencia en el brazo del sofá. Os repito que no estoy tramando ningún crimen. Se abrió la puerta sin llamada previa y entró un hombre vestido de uniforme que andaba con paso firme y decidido. Su cara tenía una expresión imperturbable, oficial. ¿Es usted Joseph Manners?, preguntó. Joe Manners se puso en pie. Sí, dígame, ¿qué quiere de mí? Joseph Manners, queda usted detenido por orden del gobierno, dijo el recién llegado y enseñó fugazmente su identificación como funcionario de correcciones. Le ruego me acompañe. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que he hecho? No estoy autorizado para informarle, pero aún en el caso de que hubiera planeado un crimen, no se me puede detener solo por eso. Para que puedan detenerme, tendría que haber hecho algo.
De lo contrario, no me pueden detener, va contra la ley. El funcionario se mostró impermeable a la lógica. Tiene que acompañarme. La señora Manners soltó un grito y se desplomó en el sofá, llorando histéricamente. Joseph Manners era incapaz de violar el código que le habían inculcado durante toda su vida. Así que no se resistió activamente a la gente de la policía, pero sí opuso una resistencia pasiva, haciéndose el remolón, lo que obligó al funcionario de correcciones a emplear la fuerza para sacarlo de la casa. Mientras se lo llevaban, Manners gritaba: «Pero dígame qué es lo que he hecho, porque no quieren decirme, si al menos lo supiera. ¿Es un asesinato? ¿Se supone que estoy planeando un asesinato?». La puerta se cerró tras ellos y Mike Manners, con el rostro pálido y sintiéndose de pronto muy poco adulto, miró primero a la puerta y luego a su madre anegada en llanto. Ben Manners, oculto tras la puerta y sintiéndose de pronto totalmente adulto, apretó los labios con fuerza y supo exactamente lo que tenía que hacer. Multivac podía quitarle a uno cosas, pero también podía dárselas. Ben había estado en la ceremonia aquel mismo día. Había oído a aquel hombre, Randolph Hodge, hablar de Multivac y de todo lo que Multivac era capaz de hacer. Lo mismo podía dirigir el gobierno que liberar y socorrer a cualquier individuo particular que acudiera a pedirle ayuda. Cualquiera podía pedir ayuda a Multivac, así que también Ben podía hacerlo. Ni su madre ni Mike ahora estaban en condiciones de detenerlo, y aún le quedaba algo de dinero que le habían dado para aquel día memorable. Si después notaban su ausencia y se preocupaban por él, ¿qué se les iba a hacer? En aquel momento la persona que más necesitaba de su lealtad era su padre. Ben salió deprisa por la puerta de atrás. El agente que la vigilaba echó una rápida ojeada a sus papeles y lo dejó salir. Harold Quimby dirigía el departamento de quejas y reclamaciones de la delegación de Multivac en Baltimore. Se consideraba a sí mismo miembro de la rama más importante de la administración pública. En cierto modo tenía razón, y los que le oían hablar sobre su trabajo habrían tenido que ser de piedra para no sentirse impresionados. En primer lugar, Quimby decía que Multivac se dedicaba fundamentalmente a invadir la intimidad de las personas. En los últimos 50 años, la humanidad había tenido que permitir que sus pensamientos e impulsos más íntimos dejaran de ser secretos y renunciaran a conservar en su interior ningún recoveco donde ocultar un sentimiento. Pero estaba claro que, a cambio de aquella invasión, la humanidad debía recibir algo. Naturalmente, la humanidad había obtenido prosperidad, paz y seguridad, pero esas cosas eran abstracciones. Cada hombre y cada mujer necesitaban recibir algo personal que los compensase de haber renunciado a su intimidad, y todos y cada uno lo recibía. Al alcance de todos los habitantes del planeta había una delegación de Multivac en cuyos circuitos podía introducir uno libremente sus propios problemas o preguntas sin mediaciones ni impedimentos de ninguna clase, y en cuestión de minutos recibía soluciones y respuestas a sus problemas. En cualquier momento del día o de la noche podían ponerse en funcionamiento los 5 millones de circuitos individuales de aquel programa de preguntas y respuestas, que eran tan solo una parte del cuatrillón o más que contenía Multivac. Tal vez las respuestas de la computadora no siempre eran acertadas, pero Multivac ofrecía la mejor contestación posible. Los consultantes lo sabían y tenían fe en Multivac, y eso era lo que contaba. En aquel momento, un acongojado muchacho de 16 años avanzaba lentamente en la cola de hombres y mujeres que estaban esperando. A medida que aquellas personas se acercaban paso a paso a Multivac, se sentían alentadas por una mezcla variable de esperanza y temor, de ansiedad o incluso de angustia, aunque la esperanza era el sentimiento que predominaba. Sin levantar la vista, Quimby tomó el formulario debidamente cumplimentado que le tendió el recién llegado y dijo: «Cabina 5B». «¿Cómo debo hacer la pregunta, señor?», dijo Ben. Quimby levantó la vista, algo sorprendido. Los menores de edad no solían hacer uso de aquel servicio. En tono amable le preguntó al muchacho: «¿No has hecho esto alguna vez, hijo?». «No, señor». Quimby señaló el modelo que había sobre la mesa. «Utiliza eso. ¿Ves cómo funciona? Es igual que una máquina de escribir. No intentes escribir nada mal. Utiliza la máquina. Ahora, métete en la cabina 5B. Si no te aclaras, aprieta el botón y alguien acudirá a ayudarte. Por ese pasillo chico a la derecha». Quimby observó cómo el muchacho se alejaba por el pasillo hasta perderse de vista y sonrió. Multivac jamás rechazaba a nadie. Naturalmente había un pequeño porcentaje de consultas triviales, gente que hacía preguntas indiscretas acerca de sus vecinos o preguntas obscenas sobre alguna celebridad. Estudiantes universitarios que deseaban dejar pasmados a sus profesores o que consideraban una proeza de inteligencia confundir a Multivac planteándole la paradoja de Russell y otras cosas parecidas.
Multivac podía atender todas aquellas cuestiones sin necesidad de ayuda. Además, cada pregunta y cada respuesta quedaban archivadas y pasaban a construir una pieza más en el conjunto de datos sobre cada individuo. Incluso la pregunta más trivial o impertinente, en la medida en que se reflejaba la personalidad del consultante, ayudaba a la humanidad, pues permitía a Multivac aumentar sus conocimientos sobre los seres humanos. Quimby volvió su atención hacia el siguiente de la cola, una mujer de mediana edad, demacrada y angulosa, cuya mirada reflejaba una honda preocupación. Ali Othman atravesó su despacho con pasos largos, golpeando la alfombra desesperadamente con los tacones de sus zapatos. Las probabilidades siguen aumentando, ahora están en el 22,4%. ¿Cómo puede ser, maldita sea? Hemos detenido a Joseph Manners y sin embargo las probabilidades siguen creciendo. Othman estaba sudando a mares. Lemmy colgó el auricular del teléfono. Aún no ha confesado. Lo han sometido a una exploración psíquica, pero no hay ningún indicio de que pensara en cometer un crimen. Tal vez esté diciendo la verdad. ¿Entonces es que Multivac ha enloquecido?, dijo Othman. Empezó a sonar otro teléfono. Othman dejó la conversación, contento de que lo interrumpieran. En la pantalla apareció la cara de un funcionario de correcciones que dijo: «Señor, ¿hay más instrucciones sobre la familia Manners? ¿Se les va a dejar libertad en movimientos como hasta ahora?» ¿Qué quiere decir usted con eso de «como hasta ahora»? Las instrucciones en principio fueron de arresto domiciliario para Joseph Manners. No se decía nada sobre los demás miembros de la familia, señor. Pues extienda esas instrucciones al resto de la familia hasta que reciba una orden en sentido contrario. Ese es el problema, señor. La madre y el hijo mayor no dejan de preguntar por el hijo pequeño. El chico se ha marchado y la madre y su hermano creen que está detenido igual que el padre y quieren que lo llevemos a la comisaría para aclarar qué ha pasado con el muchacho. Othman arrugó el ceño y dijo casi en un susurro: ¿El hijo pequeño? ¿Qué edad tiene? 16 años, señor, respondió el funcionario. ¿16? ¿Y se ha ido? ¿Sabe usted dónde? Le dejaron salir, señor. No había órdenes de retenerlo. No se retire. Un momento. Othman dejó la línea en espera. Luego se agarró con ambas manos su cabello negro como el carbón y gritó: ¡Qué estúpido he sido! Lenny se sobresaltó. ¿Qué demonios te pasa? Nuestro hombre tiene un hijo de 16 años, exclamó Othman con voz ahogada. Un joven de 16 años no es un adulto, así que carece de ficha propia en Multivac. Forma parte de la ficha de su padre. Othman le lanzó una mirada furiosa a Lenny. ¿No sabe todo el mundo que, hasta que cumplen los 18 años, los jóvenes no aportan datos por sí mismos a Multivac, sino que son los padres quienes informan sobre sus hijos? ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¿Y cómo no se te ha ocurrido a ti? ¿Quieres decir que Multivac no se refería a Joe Manners?, dijo Lemmy. Multivac se refería a su hijo menor y el chico se nos ha escapado. A pesar de que la casa estaba rodeada de policías, el chaval se ha largado tan tranquilamente, a saber a dónde habrá ido y con qué intención. Othman se volvió al circuito telefónico al que seguía pegado el funcionario. Gracias a aquella breve interrupción había recuperado el dominio de sí mismo y había podido adoptar de nuevo una actitud fría y segura. Jamás había estallado de furia delante de un funcionario por mucho que eso le hubiese permitido descargar su mal humor. «Oficial», dijo entonces, «localice al chico desaparecido. Movilice usted a todos sus hombres si hace falta. Llévese a todos los agentes disponibles del distrito si es preciso. Cursaré la orden oportuna. Debe encontrar al chico a toda costa». «Sí, señor». Othman cortó la comunicación y dijo: «Pide otro parte de probabilidades, Lemmy». 5 minutos después, Lemmy dio la respuesta. «Han disminuido al 19,6%, dijo. «Están bajando». Othman exhaló un largo suspiro. «Al fin estamos en el buen camino», dijo. Ben Manners se sentó en la cabina 5B y tecleó lentamente. «Me llamo Benjamin Manners, número MB718333412. Mi padre Joseph Manners ha sido detenido, pero no sabemos qué delito planeado. ¿Hay algún modo de ayudarle?» Ben se dispuso a esperar la respuesta. Aunque solo tenía 16 años, era lo bastante mayor para saber que, desde algún lugar, las palabras que acababa de teclear estaban rodando a toda velocidad en dirección a la estructura más compleja que hubieran concebido jamás los seres humanos. Muy pronto su pregunta se iba a mezclar con 1.000.000.000 de datos y a coordinarse con esos datos en un todo, y ese todo, Multivac extraería la respuesta más adecuada. La máquina hizo clic y salió una tarjeta. Contenía una respuesta, una larga respuesta que decía así: «Tome inmediatamente el expresavía a Washington, D.C.
Baje en la parada de Connecticut Avenue. Encontrará una salida con el letrero A Multivac. En ese lugar hallará un vigilante. Dígale que usted es el mensajero personal del Dr. Trumbull y le dejará entrar. Se encontrará entonces en un pasillo. Sígalo hasta llegar a una puerta donde se lee Interior. Entre y dígales a los empleados: traigo un mensaje para el Dr. Trumbull. Le dejarán pasar. Siga entonces. La tarjeta proseguía con otras instrucciones por el estilo. Ben no entendía de qué le iba a servir todo aquello, pero tenía una fe ciega en Multivac, de modo que salió corriendo a tomar el expresavía para Washington. Los funcionarios de correcciones siguieron la pista de Ben Manners hasta la estación de Baltimore, a donde llegaron una hora después de que el chico se hubiera marchado. El estupefacto Harold Quimby se sintió abrumado al percatarse del número y de la importancia de las personas que acudieron a verlo en relación con aquel muchacho de 16 años al que andaban buscando. Sí, ese chico estuvo aquí, dijo, pero no sé a dónde fue al salir. Yo no tenía ni idea de que lo estaban buscando. Aquí recibimos sin reparos a todo el que viene. Sí, puedo obtener una grabación de la pregunta que hizo y de la respuesta que le dio a Multivac. Los funcionarios de correcciones echaron una ojeada a la grabación y la televisaron a la central sin perder un instante. Othman leyó la pregunta, puso los ojos en blanco y se desmayó. Lo reanimaron casi enseguida. Con voz débil le dijo a Lenny: ordena que detengan a ese chico y manda que me envíen una copia de la respuesta de Multivac. Se acabaron las evasivas, ya no hay escapatoria. Tengo que ver a Gulliman ahora mismo. Bernard Gulliman no había visto jamás a Ollie Othman tan aturulado. Los ojos desorbitados del coordinador le causaron tal impresión que sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quiere decir, Othman?, balbuceó. ¿A qué se refiere con eso de que estamos hablando de algo peor que un asesinato? Pues, a que es mucho peor que un asesinato. Gulliman estaba intensamente pálido. ¿Se trata de un atentado contra una alta personalidad del gobierno? De pronto le pasó por la cabeza la idea de que pudiese ser él mismo quien. Othman asintió. No sería contra un miembro cualquiera del gobierno, dijo, sería contra el principal miembro del gobierno. ¿Contra el secretario general?, aventuró Gulliman con un murmullo ahogado. Peor aún, mucho peor aún. Nos enfrentamos a un plan para asesinar a Multivac. ¿Cómo? Por primera vez en la historia de Multivac, el ordenador informa de que él mismo corre peligro. ¿Por qué no se me informó inmediatamente? La respuesta que dio Othman era una verdad a medias. Se trataba de un caso sin precedentes, señor, dijo. Así que pensamos que era mejor indagar a fondo en la situación antes de atrevernos a redactar un informe oficial. Pero, naturalmente, Multivac está ya a salvo, ¿verdad? ¿Está ya a salvo? Las probabilidades de que sufra algún daño se han reducido al menos al 4%. Estoy esperando a que me entreguen el último parte. Traigo un mensaje para el Dr. Trumbull, le dijo Ben Manners al vigilante, sentado en un alto taburete que atendía lo que parecía ser el cuadro de mando de un crucero estratorreactor enormemente ampliado.